La semana pasada nos quedamos aquí. Esta es la última pregunta que nos quedaba por hacer en nuestra base de conocimientos. Teníamos que preguntarle algo a Prolog para que pudiéramos encontrar humanos, tocayos, o lo que es lo mismo, que tengan el mismo nombre, en planetas que orbiten estrellas similares. Y aquí hay un asterisco que dice: estrellas similares son aquellas cuyos radios difieren en menos de 0,05. Así que tenemos que saber lo que es una estrella similar, detectarlo y ver si podemos encontrar humanos que estén en estrellas distintas pero similares y que se llamen igual. Evidentemente los humanos no van a estar en las estrellas, estarán en alguno de los planetas que orbitan esa estrella. Y para hacer un poco de memoria respecto a cómo tenemos que resolver esto, tenemos aquí en las transparencias de la semana pasada los predicados que tenemos: predicado estrella con su radio, el predicado planeta con su masa y con su periodo orbital, y el predicado entidad, donde tenemos el tipo, el nombre y el planeta donde vive. Con eso tenéis que resolver esta pregunta. ¿Alguno lo habéis intentado? Ya me imaginaba la respuesta. Bueno, lo he pensado. Vale, pues os doy 4 minutos para que carguéis la base de conocimiento y escribáis una pregunta a Prolog que os permita resolver esto que tenéis aquí. Y cuando la tengáis, la vemos aquí. A ver si ya estamos cogiendo un poquito de nivel con Prolog, que sabéis que tenemos que dominarlo. Cuando tenemos una pregunta compleja, como esta, que nos lo vamos a encontrar muy a menudo no solo en Prolog, sino que casi cualquier problema que vayamos a tratar, que no sea un problema de juguete para ir practicando, todos los problemas serios que nos vamos a encontrar como ingenieros van a tener múltiples partes, igual que le pasa a esta pregunta de aquí. Aquí tenemos por un lado que localizar humanos tocayos, tenemos que localizar distintas estrellas y planetas que las orbiten, donde vivan esos humanos tocayos, o sea, son distintas partes. Por un lado humanos que se llaman igual, por otro lado estrellas y planetas que orbitan distintas estrellas, y esas estrellas que se orbitan además tenemos que controlar que sean similares, o sea que tenemos hasta 3 partes en una sola pregunta que resolver. Son como 3 pequeños subproblemas que hay que juntarlos. Esto es de lo más normal, y de hecho esto es sencillo comparado con lo que nos vamos a encontrar en cualquier problema de ingeniería, que tendrá muchas partes y que deberemos descomponerlo, porque lo lógico es que nos centremos en resolver las partes individualmente, que van a ser problemas más sencillos, más fáciles de atacar y de resolver, y que luego integremos las soluciones para conseguir soluciones cuyas partes se suman y dan lugar al total. Esto lo habréis tratado ya en programación más de una vez, normalmente se le llama modularización. Aquí lo estamos hablando desde el punto de vista conceptual, pero en Prolog también deberéis pensar en modularizar, o lo que es lo mismo, aquí podríamos crearnos, si estuviéramos haciendo un programa en Prolog, varias reglas que se dediquen a identificar cada uno de los aspectos por separado, y luego utilizar esas reglas como partes en una sola pregunta, en la que digamos, si 2 estrellas son similares, pues podemos crearnos una regla que nos dé estrellas similares, y luego solamente tenemos que preguntar por ella para obtener estrellas similares. Y lo utilizamos para 2 estrellas similares, 2 humanos tocayos, otra regla. Pues dame 2 estrellas similares, dame 2 humanos tocayos y compruebo que cada uno de ellos orbita en un planeta alrededor de esa estrella. Resuelvo el problema
de abajo arriba, y además no solo es que lo resuelva de abajo arriba, sino que la solución que vamos a dar ahora es un poco más compleja, entre comillas, porque lo vamos a hacer como una única pregunta al intérprete, integrando todo. Pero cuando uno modulariza, tiene la ventaja de que las reglas que uno va a crear le va a poner un nombre que identifica lo que hacen. Y eso nos va a permitir leer nuestro código y entenderlo mejor. Porque si yo ahora pongo entidad, órbita, planeta, estrella y varias cosas más para poder generar el concepto de estrellas similares, cuando lo vuelva a leer luego no lo entiendo igual de bien que si leo estrellas similares. Yo leo estrellas similares E1, E2 y ya entiendo claramente que E1 y E2 van a ser dos variables que contendrán estrellas similares solo con leerlo, porque lo que he hecho es conceptualizar aquello que estoy haciendo. Eso es una de las ventajas de que cuando aprendáis a programar bien en Prolog y vayáis resolviendo los subproblemas y creando conceptos, podréis crear programas más potentes, porque los conceptos os dan más potencia a la hora de ser vosotros quienes programéis, entendéis lo que estáis haciendo y vais subiendo el nivel de abstracción a partir de las cosas más concretas hacia las más generales. ¿Vale? Pero ahora vamos a lo que nos interesa, que es eso, resolver esas tres partes en una única pregunta al intérprete. En una única pregunta al intérprete, lo primero que vamos a hacer es irnos, abrir nuestro intérprete, cargando la base de conocimientos, comprobando siempre que cargamos que no hay ningún error, que, insisto una vez más, esto se nos pasa por alto muy a menudo, ya ha pasado un par de veces, ¿verdad? Si no miramos aquí, cada vez que modificamos una base de conocimientos podemos haber cometido un error, si no lo corregimos tendremos una base de conocimientos cargada que no contiene lo que nosotros esperamos. No hay errores, perfecto. Continuamos, así es que vamos primero por partes. Vamos a fijarnos en la primera parte. Quiero encontrar humanos tocayos. ¿Cómo puedo yo preguntarle al intérprete que me diga, oye, dime humanos tocayos que haya en este universo? ¿Cómo lo hago? Entidad. N. P. Mayúscula. ¿Todo? Así lo querías, ¿no? ¿Sí? ¿Y ahora? P2. ¿Sí? Punto. Y tienen que ser diferentes. Ponga que, P que. El símbolo que no es igual. El tubo no es. Es barra inversa, sí. O contrabarra. ¿Sí? ¿Cuántos entendéis lo que aquí pone? ¿Qué significa? Nadie levanta la mano, eso significa que nadie lo entiende. ¿Cuántos lo entendéis? Una pregunta. Dime. ¿Haría falta poner n2 y poner que n tiene que ser igual a n2? Es una buena pregunta, mira, me voy a centrar en ella antes de ver otras cosas que hay aquí. Si yo pongo n y n2, o n1 y n2, y luego pongo n igual a n2, le estoy dejando libertad para que aquí escoja cualquier cosa, libertad para que escoja aquí cualquier cosa también, porque cuando llega aquí n no tiene ningún valor y por tanto le puede dar el que haga falta para hacer esto, ¿verdad?
Cuando llegue aquí, n2 no tiene ningún valor, está sin instanciar, como se dice en Prolog, se le puede dar cualquier valor, de modo que va a probar con todos los posibles, y cuando llegue aquí solamente pasará hacia adelante cuando estos dos valores que se han tomado antes sean iguales. Estos dos valores ya no se pueden cambiar, se han tomado antes, aquí son ya dos valores fijos. Si son iguales esto se cumple y por tanto puedo pasar, si son distintos esto no se cumple y tengo que volver hacia atrás para darle otro valor a alguna de las dos hasta que encuentre dos iguales. De modo que esto me forzaría, una vez llegue aquí, a que n y n2 sean iguales. Y si hago esto, que es lo que había antes, lo que estoy haciendo es, aquí voy a tomar cualquier valor libre, el que sea, no importa cuál, y cuando llegue aquí solo me va a valer usar el valor que he tomado antes. De modo que lo que yo quería en el fondo no es que hubiera dos variables que fueran iguales, que lo puedo hacer, sino que lo que yo quiero es que lo que se coja aquí y aquí sea lo mismo. Aquí ya lo estoy forzando, porque ya estoy diciendo, esta n de aquí y esta n que son la misma variable indican que eso y eso tienen que ser iguales. Mismo nombre. Porque cuando tome un valor allí, aquí está forzado a elegir cosas que tienen ya ese valor fijado, ya lo ha fijado antes. De la otra forma funciona igual, lo que pasa es que le vas a obligar a buscar más porque va a estar probando valores innecesariamente, es lo que pasa, ¿de acuerdo? No es lo mismo que el caso de distinto de, porque el caso de distinto de no lo podemos forzar de la misma manera. El caso de distinto de son dos cosas que se eligen libremente y que tenemos que comprobar que no sean la misma. Además de que en el caso de que no sean la misma, dos cosas distintas es mucho más frecuente que dos cosas iguales en una base de conocimientos, en general. Bien, vamos a revisar esta pregunta. Aquí lo que estamos eligiendo es un humano que vive en un planeta P, y aquí estamos eligiendo otro humano con el mismo nombre que el primero, que vive en un planeta P2, y estamos forzando a que vivan en planetas distintos. Hay un detalle aquí que no está en la cosa que yo había preguntado. Bueno, eso es en la pregunta general. Yo había dicho que empecemos primero solo por el tema de que sean tocayos. La pregunta general tiene más partes, y ahora vamos continuando con el tema de planetas similares y demás. Pero yo aquí había dicho que sean tocayos. Dos humanos tocayos, yo había dicho que tuvieran que estar en distinto planeta. No, ¿verdad? Bueno, lo vamos a dejar, no pasa nada, pero sobraba. Es decir, dos humanos tocayos con las dos condiciones del principio, en teoría, ya sobra. Yo si le doy, vamos a ver que me van a salir humanos tocayos. Y vamos a ver cómo funciona, porque lo que voy a hacer es activar el modo trace, poner la pregunta y ver cómo Prolog resuelve esto paso a paso, que es lo que estábamos viendo. Primero él se pregunta, oye, ¿hay entidades que tengan aquí como primer argumento humano y esto sean libres? Aquí esto es lo que veis que él hace con nuestras variables. Las transforma en una especie de posiciones de memoria, que como veis son distintas, 30 y 32, son dos lugares donde él va a guardar. No nos importa este formato, es el interno que usa Prolog, simplemente quedar claro que esto de aquí son variables que él maneja internamente. Como vemos, se hace call significa que se hace esta pregunta, y exit significa que la pregunta ha tenido éxito, es decir, que ha encontrado una respuesta válida para esa pregunta, según lo que hay en la base de conocimientos. Y la respuesta válida es un humano que se llama Wee y que está en el planeta Kepler 1057b. Esa es la primera respuesta que él ha encontrado. Le damos al intro y como ha encontrado una respuesta exitosa a esta primera pregunta, y aquí hay un i, es decir, tengo la primera parte, pero para que mi pregunta completa tenga éxito, tiene que ser esto y esto. Hemos cubierto lo primero y ahora lo segundo es preguntarse si entidad humano, y ya veis aquí que pone Wee directamente, porque en la primera ha asignado Wee a esta n, y en la segunda ya lo utiliza y tiene libre la segunda parte, que es P2. Como veis aquí, que es el 7840, veis que es distinto de las otras dos, porque P2 es otra variable. Así que aquí ya está forzando a, ojo, quiero coger un humano que se llame Wee. ¿Por qué? Porque ya a la variable n ya le he dado un valor y ahora tiene que ser con ese valor. ¿Hay más humanos que se llamen Wee, que es lo que hay aquí? Tendría que encontrar un tercer parámetro
Y como veis, tiene éxito. ¿Y qué pasa aquí? Que ha encontrado un humano que se llama We en el mismo planeta. De hecho, es evidente que ha encontrado un humano llamado We en el mismo planeta, porque es la misma persona. Esto es un problema que no habíamos previsto y que quería que vierais. Es decir, yo ahora mismo digo, esto de aquí que sea en distinto planeta me sobraba. Sí, bueno, teóricamente me sobra, pero en la práctica tenemos un problema, y es que Prolog, cuando le hacemos esta pregunta y cuando le hacemos esta, nada le está impidiendo coger exactamente al mismo humano. Dos humanos que se llamen iguales, la misma persona se llama igual que sí misma, y yo la puedo coger en esta pregunta de aquí y en esta pregunta de aquí. Y eso es exactamente lo que él ha hecho, porque además, como busca por orden, encuentra el primero en ambas. Ahora, la siguiente pregunta que me dice que si los planetas sean distintos, donde están un humano y el otro humano, fracasará porque son iguales. Como veis, ahora no tiene exit, sino fail, fracasa. ¿Por qué? Porque esto ya me viene dado de arriba, ya lo he seleccionado en las dos anteriores, aquí ya no tengo nada libre, no puedo asignar nuevos planetas, porque las variables P y P2 ya están instanciadas de antes, simplemente compruebo que no son distintas, son iguales, y por tanto, esta condición fracasa, y me toca volver atrás, dime. Una cosa, pero ahí está, o sea, luego falla, pero no te está garantizando que, o sea, te está dando una opción, pero a lo mejor más adelante, si siguiera buscando, podría haber uno. Claro. Pero, o sea, no te está contestando la pregunta, solo te ha dicho... No, todavía no me ha contestado a la pregunta, lo que estamos viendo es el proceso interno, de momento él no ha dado ninguna respuesta. Esto es el proceso interno paso a paso de cómo él realiza la búsqueda. Él todavía no ha dicho, esta es una respuesta fallida, eso, además él no te va a decir eso nunca, sino que estos son los pasos internos de proceso, ¿vale? Así que hasta aquí todavía no hay respuesta, simplemente hay pasos internos, y de hecho cuando yo le doy ahora, veréis que pasa a redo, que es, hemos probado las tres condiciones con los primeros valores que he encontrado y hemos visto que esos valores no cumplen las condiciones impuestas, así que de aquí que estaba yo aquí comprobando, me vuelvo hacia atrás y rehago, que quiere decir vuelvo a hacerme la pregunta de antes, pero con otros valores con los que no haya probado. Esto es el proceso que se llama backtracking, que es, tengo muchos posibles conjuntos de valores para darle a n, a p y a p2, y los voy probando uno a uno. Pruebo, funcionan, ya tengo una respuesta, no funcionan, me voy hacia atrás y voy cambiando los valores, de modo que esto es como buscar todas las posibles permutaciones de los valores n, p y p2 y comprobar una a una si funcionan con las condiciones impuestas. Es una búsqueda exhaustiva en la base de conocimientos, ¿de acuerdo? Y nos venimos aquí, que como veis es la segunda pregunta, ¿os acordáis de la variable 7040 que estaba aquí? Es decir, seguimos con la n asignada de la primera pregunta, me quedo en la segunda y digo, a ver, ¿hay un humano We y le puedo asignar aquí otro valor que no sea Kepler 1057b? Y entonces me dice que tiene éxito y que encuentra otro humano llamado We en el planeta Kepler 372d. A continuación, con esta nueva asignación de variables pasa aquí, otra vez a la comprobación de que son distintas, y ahora sí, Kepler 1057b y Kepler 372d son distintas, con lo cual esta última condición ahora sí va a tener éxito, y ya hemos encontrado un conjunto de tres valores para nuestras variables que tienen éxito, éxito y éxito en las tres condiciones que era obligatorio que tuvieran éxito porque estaban unidas por conjuntores, eran esto y esto y esto, ¿de acuerdo? Así es que ahora es cuando nos da una respuesta. Y todo esto ha sido el proceso interno que ha seguido Prolog, uno a uno, para llegar a la respuesta. Es muy importante que entendamos este proceso iterativo de Prolog, de búsqueda de respuestas, porque así es como funciona y así es como va a funcionar nuestras reglas cuando las implementemos en Peleman. Si no tenemos este proceso claro, lo que va a ocurrir es que en Peleman probaremos al azar reglas hasta que algo funcione. Eso puede resolvernos mapas sencillos. La prueba y error sin entender, algún sencillo mapa lo resolverá. Pero cuando el mapa sea mínimamente complejo, prueba y error sin entender este proceso no valdrá. Además, no solo no valdrá,
Para encontrar soluciones por ese proceso tardaremos horas, mientras que entendiendo lo que estamos haciendo, podemos reducir esas horas a minutos. ¿De acuerdo? Es muy importante que dominemos este proceso. Ahora, como yo he hecho en otras clases, si me da una respuesta, él está esperando, como veis, y le digo no, decirle no es equivalente a que yo lo fuerce a fallar. Aquí él ha fallado, y al fallar una condición, esa respuesta no era válida, con lo cual rehace con otros valores. Yo aquí me da la respuesta, y entonces cuando yo le digo no, le fuerzo, por decir así decirlo, un fallo. Y lo que hace es rehacer otra vez, igual que ha hecho aquí, se viene a rehacer la segunda condición, esta de aquí, y va a buscar un humano llamado We en otro planeta que no sea ninguno de los dos que ha encontrado antes. Y yo ahora le doy al intro, y veréis que vuelve a fallar porque ya no existen más humanos llamados We en todo el sistema planetario que tenemos. En toda la base de conocimientos habían 2 humanos llamados We. Hemos encontrado uno, otro, intentamos buscar un tercero, ya no hay más, con lo cual falla también esta segunda condición. ¿Y qué tenemos que hacer ahora? Bueno, pues si nos ha fallado esta y nos ha fallado esta y ya no hay más valores con los cuales en estas dos podamos buscar algo, nos volvemos a hacer redo de la primera condición, para volver a asignarle otro valor distinto a n. Hemos probado con We en esta primera n de aquí, hemos buscado todas las posibles combinaciones que hay forzando a We aquí, y ahora como ya no quedan más, cambiaremos We por otra cosa aquí. Y es decir, que volvemos a ejecutar la primera condición y encontramos a otro que es Gionfar. Pues siguiente humano que ponemos ahí, Gionfar, en el planeta Kepler 213b y repetimos el proceso. Cogemos a Gionfar, nos venimos aquí y nos hacemos la segunda pregunta, y en la segunda pregunta ahora, como veréis, vamos a volver a probar y encontramos otro humano llamado Gionfar, igual, como veis. Tenemos Gionfar y Gionfar que son el mismo, igual que hemos visto antes. ¿Qué va a pasar? Lo mismo que antes, que como son el mismo, el mismo está en el mismo planeta, falla la condición, igual que antes, hemos asignado Gionfar y Gionfar en los dos planetas, o sea, el mismo nombre, el mismo planeta, es la misma persona, falla y volvemos a buscar. Buscamos otro humano Gionfar que no esté en el mismo planeta, es decir, en este caso que no sea el mismo, porque no tenemos otra forma de diferenciarlos y encontramos que no hay ningún humano más llamado Gionfar. Solo hay un humano llamado Gionfar en todos los sistemas planetarios. No podemos encontrar otro. Por tanto, él mismo sí que vive en su mismo planeta, que es lo primero que ha buscado. La condición que teníamos, lo voy a terminar ya, ¿vale? La condición que teníamos de planetas distintos, en principio, no tenía que ver con lo que yo quería preguntar. Yo solo quería 2 humanos que se llamasen igual. Pero acabamos de descubrir que con los datos que tenemos, no hay otra forma de distinguir 2 humanos que se llamen igual y no sean el mismo. Porque no tenemos otro dato que nos diga, no tenemos un DNI, ni un DNI interplanetario en este caso, no hay nada similar, se llama igual, uno se llama igual que sí mismo, y si no ponemos esto no distinguimos cuando estamos comprobando a mí de mí mismo. ¿De acuerdo? Con lo cual esa condición al final nos hace falta. Y estas cosas las descubrimos viendo ese proceso interno y analizando los pasos uno a uno. ¿Dudas que tengáis antes de que sigamos con la pregunta? ¿Hay dudas? Vale. Tenemos una parte de encontrar humanos tocayos. Ahora el siguiente paso es que los humanos tocayos orbiten cada uno una estrella que no sea la misma y que esas estrellas tienen que cumplir el hecho de que sean similares. Es decir, dime. Entonces, si antes de poner lo de la entidad defines eso, que las estrellas no sean similares, comparando los ratios, la última condición que has puesto antes te sobra, ¿no? Porque ya de por sí vivirían en distintos planetas. Claro, sí. Evidentemente, si yo tengo que comprobar que el planeta en el que vive uno de los humanos y el que vive en el otro pertenecen a distintas estrellas, ya de por sí van a ser distintos planetas, lógicamente.
Sí, no, claro, o sea, si la estrella es distinta, necesariamente viven en distintos planetas, porque el mismo planeta no orbita dos estrellas. Eso está claro. Bien, así es que vamos primero a forzar a que los planetas donde nuestros humanos tocayos viven orbiten dos estrellas distintas. ¿Cómo lo hacemos? ¿Dónde pongo estrella? Fíjate en lo que tengo puesto y dime, ¿qué pongo? Da igual, quiero decir, si son condiciones todas con i, al final se tienen que cumplir todas. El orden te puede ayudar en optimizar, pero no en darte un resultado distinto, el resultado va a ser el mismo. Dime. Pongo coma, ¿no? O algo, aquí. Pongo coma donde estoy. Estrella. S1, R1. S2, R2. Sí. S1 distinto de S2. Matemáticamente. A ver, cuéntame lo que sabes hacer matemáticamente. No te adelantes. De momento, lo que había preguntado yo es asegurarnos de que los humanos viven en planetas que orbitan estrellas distintas. Todavía no vamos a ver lo de los radios. Sería con órbita. ¿Órbita? Tú dirás. ¿Planeta? ¿Orbita? A ver. S1, ¿a quién orbita? ¿O es planeta? Primero es planeta y luego la estrella. ¿Qué pongo? ¿P? ¿Así? Con una coma, supongo. ¿Sí? ¿Algo más? ¿Crees que de momento está? A ver qué opinan tus compis. ¿Se entiende lo que ahí pone? ¿Es correcto? ¿No es correcto? A ver, yo he hecho ¿Tú has hecho o sea, he hecho un paréntesis, o sea, con el mismo orbita y orbita, pero he hecho un paréntesis en el que he puesto en medio una condición i, en el que digo que el primer planeta tiene que orbitar o a la estrella 1 o a la estrella 2 para relacionar de alguna manera que tienen que estar relacionadas P y P2 con S1 y S2, pero P puede pertenecer a S1 o P puede pertenecer a S2, o P2 puede pertenecer a S1 o P2 a S2, pero que ambos tienen que pertenecer a uno de los dos a la vez. No sé si me he conseguido explicar. Sí te has conseguido explicar, es un poco complejo, pero, espera, antes de que intervengas. Lo que has hecho, en realidad, no es necesario. Tiene lógica, porque estamos seleccionando dos planetas y uno piensa, vale, claro, yo selecciono dos planetas y yo puedo estar orbitando uno, orbitando el otro, y el otro puede estar orbitando uno o el otro, con lo cual hay que asignarlos y pueden haber 4 formas posibles de asignación. Pero en realidad, si te has dado cuenta del proceso que hemos seguido antes, lo que tú estás haciendo es innecesario porque ya lo va a hacer Prolog con su propio proceso de selección. Es decir, él vendrá y seleccionará una estrella y probará, y entonces en algún punto seleccionará la otra estrella y probará, y cuando las condiciones se repitan porque le digamos que no o porque encuentre fallos, ese proceso va a llevar a que aquí alguna vez se seleccione la estrella que antes estaba allí,
y que aquí la que estaba allí, con lo cual él solo ya va a probar esas condiciones por el propio proceso de backtracking, porque va a asignar todos los valores posibles a S1 y S2. De modo que en algún momento seleccionará la primera estrella en S1 para el primer planeta, y la segunda en el segundo para el segundo planeta, y también al revés, él solo lo va a seleccionar. Con lo cual no te hace falta a ti forzar el primero con el segundo, el primero con el primero, y el segundo con el primero, eso no te hace falta forzarlo. Dime. Y si poniendo simplemente las dos últimas condiciones de órbita delante de las que hemos puesto arriba, ¿no? Sí, el delante o detrás tampoco es extremadamente necesario ahora mismo, como digo, cambiarlas de orden mejorará posiblemente si se hace bien el rendimiento, pero el resultado es el mismo. Me refiero para que como son sin instanciar, cuando tú en órbita P pongas algo, que Sí. eso se añada luego también en entidad humano P, ¿no? Sí, claro, es que a eso me refiero, que eso que tú estás pensando te va a optimizar el proceso, porque puede evitar que él tenga que hacer muchas búsquedas y probar con valores innecesarios, pero en realidad el resultado que te va a dar al final es el mismo. Si pone las dos últimas de órbita, ¿no? Sí. La añade de la parte de arriba, Sí. de los humanos, y luego antes de lo de órbita pones las estrellas con las mismas variables sin instanciar y comparas los radios para que estén para que el radio de cada una no supere ni el 1,05 ni el 0,95 de la primera, para que el radio de la segunda no supere ni el 0,95 ni el 1,05 de la... Cuando eso se cumpla, ya lo demás lo irá rellenando, ¿no? A ver, insisto, tu proceso de pensamiento es correcto, ¿vale? Todavía no hemos llegado al punto de diferenciar los radios, que nos viene después. Primero vamos a hacer la selección de dos estrellas distintas. El tema de que primero seleccione las estrellas y luego los humanos, o primero los humanos y luego las estrellas, da igual. Y da igual porque todas las condiciones que ponemos están con un y. Si se tiene que cumplir esto, y cumplir A y B es lo mismo que cumplir B y A. Da exactamente igual. Las condiciones, puede que, si dices, vale, es que así ya ha asignado una variable, ya está instanciada, ya no la tiene que instanciar. Claro, eso es optimización, como decía antes. Que puede que consigas que procesando menos te dé el mismo resultado, pero te va a dar el mismo resultado en ambos casos. En uno a lo mejor procesa más, pero el resultado es el mismo, no cambia. Así que ahora personalmente no me importa tanto el tema de optimización, que lo podéis ver tranquilamente de si lo pongo en un orden o en otro cómo procesa, como el tema de entender lo que estamos poniendo. Hemos puesto humanos tocayos y ahora hay algunos detalles aquí que me interesan. Primero, en nuestra base de conocimientos solo hay un tipo de cuerpo o de objeto que puede orbitar. Solo los planetas orbitan en nuestra base de conocimientos. En la del año pasado habían satélites que orbitaban planetas, con lo cual nos forzaba a comprobar que algo que orbita una estrella y no un planeta. Aquí realmente las estrellas lo necesitamos, pero no lo necesitamos para comprobar las órbitas, o para comprobar que una cosa es un planeta, lo vamos a necesitar por el radio, después. Si no necesitásemos comparar los radios, aquí nos sobrarían las estrellas. No haría falta, porque solamente tendríamos que comprobar que los planetas orbitan estrellas distintas, y eso lo tenemos aquí, en órbita, ¿vale? Porque ya tenemos ahí un planeta que orbita una estrella, y solo hay que comparar que las estrellas son distintas. Ahora lo que tenemos aquí es, forzamos a dos humanos que están en planetas distintos, estamos forzando ya que los planetas sean distintos, que hay dos estrellas, S1 y S2 con sus radios, que sean distintas las estrellas, y la órbita del primer planeta tiene que estar asociada a la primera estrella, la órbita del segundo planeta a la segunda estrella. ¿Vale? Esto, si le damos... Ay, tengo que quitar el modo trace, que si no... Si no, me hace todo el proceso. Si le damos, veréis lo que pasa. ¿Habéis visto cuánto ha tardado en dar una respuesta? Ha tardado muchísimo en dar una respuesta, y si esto lo intentamos trazar, que por eso he quitado la traza, significa que va a estar probando muchísimas variables y fallando constantemente hasta que encuentre un conjunto de variables que, llegado a un punto, sí funciona con las preguntas que hemos hecho. Esto va en línea de lo que decía vuestro compañero. Si ponemos delante, y de lo que decías tú antes también, si ponemos delante condiciones más restrictivas, ya descartamos muchos posibles valores que no le hará falta probar.
como seleccionar, por ejemplo, primero dos planetas que ya de por sí sean distintos. Porque si seleccionamos primero, como estamos haciendo aquí, por humanos, podemos encontrar muchos pares de humanos que estén a lo mejor en el mismo sistema, o que estén incluso, como hemos visto, siendo el mismo humano lo vamos a encontrar muchas veces en el sistema, y eso es tiempo de proceso que estamos perdiendo, como veis. Lo voy a repetir para que lo veáis, ejecuto y fijad lo que tarda, fijaos. Son varios segundos, ¿eh? Eso es mucho tiempo de proceso, muchísimo. Ahora vamos a hacer lo que vosotros estabais diciendo antes, de, bueno, pues pongo los orbita delante. Y ahora después de poner los orbita, quito las estrellas de momento, porque ya vemos que no hace falta, lo que orbitamos sabemos que es una estrella, y ahora me pregunto, después de hacer esto, ¿me va a hacer falta comprobar P1 distinto de P2? Esto es lo que estábamos diciendo antes, como ya estamos forzando a que los planetas pertenezcan, estén en órbita de distinta estrella, es evidente que no son el mismo, con lo cual no gano nada haciendo esa comprobación. Le doy al intro ahora, y habréis visto que hay una diferencia de tiempo bastante importante en que me dé una respuesta. ¿Vale? Ahí tenemos que el señor Baum, quien quiera que sea él, está con un tocayo en dos planetas distintos de dos estrellas distintas, que es lo que tenemos ahí. ¿Vale? Ahora que ya tenemos esto, vamos a la segunda parte, que es los radios. La diferencia de los radios de las estrellas tiene que ser menor de 0,05. ¿Vale? Los radios de las estrellas, como lo teníamos puesto antes, se obtienen de S1 el radio 1 y de la otra, S2, el radio 2. Ahora mismo da igual en realidad, porque cuando llego aquí ya tengo seleccionadas las dos estrellas, y para una estrella hay un radio concreto y para otra hay otro radio concreto, o sea que esto es una pregunta que solo tiene una posible respuesta llegado aquí. Aquí no va a provocar más búsquedas. En estas en concreto el orden de arriba o de abajo da igual porque son absolutamente restrictivas, es decir, cada estrella tiene un único radio. Lo ponga antes o lo ponga después, solo hay una posible respuesta, no va a provocar una explosión combinatoria. Aquí viene la gracia. ¿Cómo compruebo que la diferencia entre dos valores es menor de 0,05? Resto los valores. ¿Tiene valor absoluto? Sí, hay valor absoluto. Por R1. ¿Conocéis todos el valor absoluto? El problema de hacer una diferencia entre dos valores es que según en el orden que los reste me va a dar positivo o me va a dar negativo. 3 menos 2 es 1, 2 menos 3 es menos 1, el valor que me da en ambos casos es 1, pero con distinto signo, es decir, en distinto sentido, y yo para poder compararlo lo quiero en sentido único, para eso viene el valor absoluto, para pasar a positivo lo que se haya convertido en negativo, pero quedarme con la cantidad, con la magnitud, con ese 1 de diferencia que hay entre 2 y 3, da igual como los reste. ¿Cómo hago la resta? Eso es lo primero de todo. ¿Cómo resto los dos valores? ¿Así? En teoría sí, pero si hago eso, ¿cómo sé qué resultado ha dado? ¿Cómo compruebo el resultado? ¿Cómo? Necesitas una variable donde unificarlo, efectivamente. ¿Cómo lo hago? Creo, dime. Pongo coma. Coma R3, así. Coma R3. A esto es a lo que yo llamo inventarse la sintaxis. Literalmente. Y es el motivo que os pasa a todos, no es que te pase a ti. O sea, yo llevo años dando clase y observo que siempre, cuando llegáis a un punto en el que hay algo que no sabéis hacer, os inventáis la sintaxis. Os pasa a todos. La solución a esto no es inventarse la sintaxis, es no sé cómo se hace una operación aritmética en Prolog. Pues
hay unos manuales que hemos colgado, ¿vale? Donde se explican todo ese tipo de detalles, hay que irse a los apuntes, buscar operaciones aritméticas, buscar cómo se hacen en Prolog, y una vez uno sabe cómo se hacen, lo puede poner. ¿Alguno se ha mirado cómo se hacen operaciones aritméticas en Prolog? Me gusta como R3 igual, paréntesis, R1 menos R2, y luego he compartido... R3 igual paréntesis R1 menos R2. ¿Por qué paréntesis? ¿Es necesario? No hace falta, ¿no? Bien, pues esto, aunque es más razonable que lo que teníamos antes, tampoco funciona. Porque el mecanismo de Prolog cuando ponemos un igual no es el mecanismo de un lenguaje convencional declarativo o imperativo. Es decir, aquí no estamos haciendo una asignación, que es lo que normalmente entendemos en un igual en C, o en C++, o en cualquier otro lenguaje. Cuando ponemos un igual en Prolog, ya lo hemos visto en estos. Estamos poniendo un igual o un desigual, es una condición puramente matemática. Estamos diciéndole a Prolog, R3 tiene que ser igual a R1 menos R2, y además son condiciones literales. Aquí no le estamos diciendo a Prolog, haz una operación y comprueba si son iguales. No, aquí le estamos diciendo, comprueba que sean iguales esto y esto tal cual te los doy yo. El igual significa eso en Prolog. Tal cual te doy esto, tienen que ser iguales. Y el problema es que significa que esta variable de aquí que está sin instanciar nunca va a ser igual a estos dos de aquí, a su operación, sino que será exactamente igual. Si ahí pone 3 y 4, R3 tomará el valor 3-4, porque está sin instanciar y al otro lado de la operación ponemos un 3, un 4 y un guión en medio, pues R3 valdrá 3-4, no la resta de 3 menos 4. En Prolog hay un operador especial para forzar a que antes de hacer una comparación, como en este caso, antes de decir que dos cosas son iguales y que eso es una condición, se produzca la operación aritmética de una de sus partes de la derecha. El operador es is. En vez de igual, ponemos is, y el operador is lo que hace es, ahora sí, cojo la parte derecha, realizo la operación aritmética, y el resultado es el que igualo a la otra parte, para que se produzca una unificación, es decir, ambas partes tienen que ser iguales, pero una de ellas es operada antes de hacer la comparación. ¿Qué es lo que queremos? R3 tomará el valor de radio 1 menos radio 2 en este caso, pero todavía no tenemos lo que queríamos. Y R3 tiene que ser menor que 0,05. No me vale. Yo quiero hacer que R3 tenga valor absoluto. Efectivamente, si no hacemos el valor absoluto, cuando esa operación casualmente salga negativa va a ser menor que cualquier valor positivo. Es decir, si tenemos dos estrellas y una tiene radio 100 y otra tiene radio 10, su diferencia no es mucho mayor de 0,05, pero cuando las restemos al revés saldrá menos 90, y eso también es menor que 0,05. ¿Qué nos falta poner aquí? Valor absoluto. ¿Cómo se pone un valor absoluto en Prolog? ¿Qué más? Esta es la operación valor absoluto en Prolog. Con eso ahora sí tendremos en R3 un valor positivo absoluto, resultado de la magnitud de la resta de R1 y R2, lo cual es la diferencia de los radios. Y ahora esa diferencia de radios sí podemos decir, esta diferencia tiene que ser menor de 0,05, que es lo que queríamos. Restamos uno y otro, hacemos el valor absoluto, con lo cual nos quedamos con la magnitud de la resta en positivo, y esa es la que tiene que ser menor de 0,05. ¿Sí? Y si le damos, aquí veremos que obtenemos 2, y nos dice, si os fijáis, el radio de la primera estrella 0,92, el radio de la segunda 0,9425, la resta evidentemente 0,02, esas dos estrellas que las tenemos aquí, Kepler 1210 y HD 83443, y hay un humano, que casualmente es el de antes, Baum, y un humano en la otra, se llaman igual. Si le digo que no, se pone a buscar más, como veis tarda un ratito, y nos da otra respuesta válida. Tenemos un tal Shroom,
que está en dos estrellas que se llevan 0,03 de diámetro, de radio. Tenemos otro que es We, nuestro amigo We, también sirve. Le volvemos a decir que no, y nos vuelve a dar We. ¿Por qué? ¿Por qué nos ha salido We dos veces? Fijaos en los resultados y decidme por qué ha salido We dos veces. Están intercambiados. Porque evidentemente las condiciones que hemos puesto se pueden cumplir para la estrella 1 hacia la 2 y para la 2 hacia la 1, que es lo que decíamos antes. No tienes que comprobar tú los dos casos posibles, sino que aquí nos ha dado la respuesta dos veces porque podemos cumplir las condiciones asignando a la estrella 1 el We que vive en una estrella, o ese mismo poniéndolo en la estrella 2 y el otro en la estrella 1. Son dos formas de asignar a las variables los valores que Prolog no las descarta, porque Prolog no sabe qué significan esas variables. Él solo calcula todas las combinaciones posibles, y existen dos posibles combinaciones. Que yo dé a S1 Kepler 372 y a S2 Kepler 1057, o al revés, a S1 Kepler 1057 y a S2 Kepler 372. ¿Habría que poner alguna condición para que esto no pasara? Si no lo queremos que pase, puedes ponerla, evidentemente. Pero ahora mismo no nos preocupa, queremos simplemente ver los resultados, y con esto ya sabemos que efectivamente solo hay tres respuestas válidas. No, hay una más. Hay un señor Unlit que está por ahí. También evidentemente nos lo da dos veces. Es room otra vez, y ya está. Hay por tanto 4 respuestas válidas y nos da 8 porque nos las da con sus dos combinaciones posibles. ¿Dudas que tengáis respecto a esto? ¿Está claro todo el proceso, cómo funciona Prolog por dentro? Bien, es interesante, que ya lo sabéis que lo tenéis en los vídeos, ¿vale? Las listas que os acabo de pasar tienen hasta la sesión actual y la sesión siguiente, y vamos a añadir todas las sesiones de clase, no solo las de este año, sino las del año pasado, y todas clasificadas no por el año, sino por el contenido. De modo que tendréis para cada contenido la del año pasado y la de este. Y es interesante que os veáis, antes de venir, la semana que viene no tenemos clase, pero antes de venir la siguiente, os veáis por lo menos las 2 sesiones siguientes para que empecemos ya con Peleman y que ya tengáis el nivel de Prolog adecuado para que las soluciones que hagáis en Peleman salgan fluidas, fáciles y vayamos haciendo cosas con un progreso más rápido. Una vez esto se entiende bien, Peleman es mucho más fácil, podemos progresar más rápido y podemos hacer cosas más interesantes, lo cual es mejor para que vuestro nivel de dominio sea mayor y vuestro nivel como ingenieros también. Así que antes de veniros a clase que viene, miraos los vídeos de las sesiones siguientes y estas reglas de aquí, resolvedlas. Estas reglas de aquí, tenéis un ejemplo de cómo se hacen las reglas en la sesión del año pasado, ahora las podéis hacer para la de este año, y es añadirlas a la base de conocimiento y utilizarlas. Esto mismo que hagáis aquí podéis hacerlo exactamente igual en Peleman cuando empecemos. Aunque en muchos ejemplos de Peleman no se crean reglas, podéis crear las que os hagan falta para que os ayuden a procesar. Y de hecho, a partir de fase 2 en Peleman es mucho más cómodo crearse reglas auxiliares como esta que hagan partes de los procesos que necesitamos para utilizarlas en nuestras soluciones. ¿Vale? Dime. La semana que viene no hay clase. La semana que viene no hay clase. Pero se abrirá Peleman. La semana que viene sí se abrirá el sistema de Peleman, pero no hay clase el lunes, nosotros no tenemos. De todas formas, como digo, miraos los vídeos, que para eso van a estar ahí, podéis ir haciéndolo sin problema. Tenéis 2 semanas, en principio, para hacer lo que os plazca, porque nadie va a estar detrás con un mazo dándoos, pero evidentemente si hacéis cosas avanzaréis. Sí, claro, evidentemente. Como los mapas son limitados, la semana que viene ya podemos descartar no sé qué. Sí, pero no te preocupes por los mapas limitados, porque la semana que viene abriremos seguramente fase 0, pero no la 1. ¿Vale? Es a partir de la 1, a partir de la cual te tienes que preocupar por las limitaciones de los mapas. La fase 0 es un tutorial y son 0,5 puntos. A ver quién saca
Bien, nos vemos dentro de 2 semanas.